Cuando Moisés vio la zarza ardiente, se sorprendió de que no se consumiera. Pero este no era el tipo de fuego con el que tú y yo estamos familiarizados. Cristo, en su naturaleza divina, es la chequina. Él es el que enciende la luz, el que da el fuego y la llama a la gloria de Dios. Hoy, en Renovando tu Mente, el ángel del Señor. Gracias por escuchar Renovando tu Mente mientras continuamos con la serie del Dr. R.C. Sproul, Moisés y la zarza ardiente. A través de 10 lecciones, el Dr. Sproul explica el significado de la aparición de Dios en la zarza ardiente, así como la importancia de sus palabras a Moisés. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes solicitar una guía de estudio gratuita de esta nueva serie para tu edificación personal o para usarla en grupos pequeños. Cuando Dios aparece en la Biblia, a menudo se relaciona con el fuego, y eso nos lleva a pensar en su ira y furia. Pero el fuego también purifica. Pasemos ahora al salón de clases una vez más a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras nos recuerda que aunque la presencia de Dios trae el ardor del juicio, podemos descansar en que trae seguridad y pureza a los creyentes. Continuamos ahora con nuestro estudio de Moisés y la zarza ardiente que encontramos en el capítulo 3 de Éxodo. Y voy a continuar en esta sesión viendo la manifestación de la gloria de Dios en la chequina que vimos brevemente en nuestro último encuentro. Antes de hacer eso voy a contarles algo que me sucedió cuando era estudiante de segundo año en la universidad. Era un estudiante de filosofía y mi profesor de filosofía me invitó a ir a Filadelfia para asistir a una conferencia filosófica sobre un filósofo holandés llamado Herman Dooyeweerd en el Seminario Teológico de Westminster. Esto fue hace mucho tiempo, cuando la facultad inicial que salió de Princeton para empezar esa escuela estaba completa. La reforma ya había muerto, pero Cornelius Van Til, John Murray, A.J. Young, Ned Stonehouse y otras grandes estrellas de esa facultad estuvieron en esa conferencia. Y cuando fui y escuché la primera sesión de la mañana, todo estaba muy por encima de mi cabeza y no entendía lo que estaba pasando. No quería... me sentía muy tonto y no quería abrir la boca y revelar lo tonto que era en realidad. Así que mantuve la boca cerrada. Luego tuvimos un descanso para almorzar. Yo estaba sentado frente al profesor de filosofía del seminario. Yo estaba tomando una sopa y él me dijo: joven, ¿crees que Dios es trascendente o inmanente? Literalmente escupí la sopa de mi boca porque no sabía lo que significaba la palabra trascendente y no sabía lo que significaba la palabra inmanente con respecto a las cosas de Dios. Así que mi ignorancia quedó completamente expuesta ante ese profesor docto. Y él tuvo piedad de mí y empezó a responder la pregunta por mí. Él dijo: bueno, la respuesta a la pregunta es sí. ¿Es Dios trascendente o inmanente? Sí, porque es tanto trascendente como inmanente. Su trascendencia se refiere a ese sentido en el que Dios está por encima y más allá del orden creado. Se refiere a su majestad exaltada, la forma en que es otro o diferente de todas las cosas que crea. Y sin embargo, al mismo tiempo, Dios no es solo esta deidad remota que existe en algún lugar al este del sol y al oeste de la luna, fuera de nuestra comprensión, sino que Dios también se hace presente con nosotros. También es inmanente. Él es inmanente en su creación, en virtud de su omnipresencia. Él es inmanente
históricamente a través de la persona de Cristo y también es inmanente a través de su visitación a este planeta en la historia redentora. Y vemos esta combinación de trascendencia e inmanencia en la zarza ardiente. Porque la gloria, el fuego, era una manifestación del Dios trascendente, del Creador, que normalmente no encuentras en los arbustos. Pero aquí se está dando a conocer al manifestar su presencia en este mundo, visitando a Moisés en este encuentro en el desierto. Ahora, en nuestra última sesión hablamos sobre la teofanía y quiero explorar un poco más, yendo más allá de la amplia categoría de la teofanía u otro término que hemos llamado cristofanía. La cristofanía se refiere a una manifestación preencarnada de Cristo. Es decir, aborda la pregunta, ¿encontramos a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, en algún lugar manifestado en el Antiguo Testamento? Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que los estudiosos bíblicos creen, y yo ciertamente creo, que indican la presencia de una cristofanía. Permítanme volver por un momento a Génesis, esta vez a Génesis 14, donde leemos este breve encuentro que Abraham tuvo con esta persona misteriosa cuyo nombre era Melquisedec. Leemos en el versículo 18 del capítulo 14, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ahora, esta misteriosa figura es muy importante para el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Jesús no solo es nuestro rey, según la línea de David, sino que ahora está en el lugar santísimo celestial como nuestro gran sumo sacerdote. Así que la gente pregunta, ¿cómo puede ser rey y sacerdote? El rey davídico tiene que venir de la tribu de Judá. Jesús vino de la tribu de Judá, pero los sacerdotes vinieron ¿de qué tribu? La tribu de Leví y Aarón. Así que hablamos del sacerdocio levítico o del sacerdocio aarónico, y dado que Jesús no vino de esa línea, surgieron preguntas sobre cómo podría ser legítimamente llamado el gran sumo sacerdote de su pueblo. Bueno, como saben, el autor de Hebreos responde a esa pregunta mostrando que Jesús no es un sacerdote del orden levítico ni del sacerdocio aarónico, sino un sacerdote según el orden de Melquisedec, refiriéndose al pasaje que acabo de leerles. Este Melquisedec no tiene padres ni genealogía, y eso plantea la pregunta de si era un personaje histórico real de carne y hueso o algo más estaba sucediendo aquí. Su nombre, Melquisedec, significa rey, Sedecá, de justicia, y se le llama el rey de Salem, que significa paz. Así que esta persona misteriosa es conocida en el Antiguo Testamento como el rey de la justicia y como el rey de la paz, atributos que el Nuevo Testamento, por supuesto, aplica a Jesús. Abraham se encuentra con este misterioso sacerdote del Dios Altísimo y paga un diezmo a Melquisedec.
y recibe una bendición de Melquisedec. Así que el autor de Hebreos dice mucho de esto. Él dice, espera un minuto. El mayor bendice al menor y el menor paga el diezmo al mayor. Así que en las categorías hebreas es muy claro que Melquisedec es más grande que Abraham. En las categorías hebreas el padre es mayor que el hijo es mayor que el nieto, y así sigue la línea. Por lo tanto, la manera en que Hebreos lo explica es: Leví es menor que Abraham, menor que Isaac, menor que Jacob. Si Leví está subordinado a Abraham y Abraham está subordinado a Melquisedec, ¿qué significa eso? Es obvio. Leví está subordinado a Melquisedec, por lo que Melquisedec es un sacerdocio mayor. Pero nuevamente, hay quienes piensan que lo que tenemos aquí, en esta extraña aparición de Melquisedec en el Antiguo Testamento, es que se trata de una manifestación preencarnada de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad. Luego tenemos en el libro de Josué otro extraño encuentro que se lleva a cabo cuando leemos en Josué 5 lo siguiente en el versículo 13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre. Algunas versiones en inglés tienen hombre con mayúscula. Y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es decir, de repente, aquí está lo que parece ser un guerrero poderoso que Josué no conoce, nunca lo había visto antes. No tenía conocimiento militar de un guerrero como este que viniera a luchar por las fuerzas enemigas. Y cuando ve a este guerrero, dice: ¿quién eres? ¿Estás con nosotros o con nuestros enemigos? Y ustedes ven cómo viene la respuesta. No. No. Espera un minuto, tienes que estar de nuestro lado de ellos. ¿Quién eres? No. No estoy a favor de ninguno de ustedes, sino más bien como el comandante del ejército del Señor o capitán del Señor de los ejércitos. He venido. Soy de Dios, Josué. ¿Y qué hizo Josué? Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Las mismas instrucciones que se le habían dado a Moisés en la zarza ardiente: quítate los zapatos de tus pies, porque la tierra donde estás parado es tierra santa. Y vemos esto como una cristofanía, la segunda persona de la Trinidad, que aparece en la historia antes de la conquista de la tierra prometida. Vayamos un poco más adelante al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente.
Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, a aquellos que los echaron al fuego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Cristofanía, así lo creo. La segunda persona de la Trinidad entró en el fuego por sus siervos Sadrach, Mesach y Abednego y los protegió de todo daño. En el Antiguo Testamento, la gloria chequina y el fuego ardiente que se manifestó no solo en la cristofanía, sino también en la teofanía, ocurre también en el episodio del traslado de Elías al cielo. ¿Recuerdan? Cuando su siervo Eliseo fue con él rogando por una doble porción del Espíritu que había estado sobre él, él dijo: bueno, vienes conmigo, si me ves partir, entonces sabes que eso te sucederá. Al final de su viaje, he aquí un carro de fuego que apareció en los cielos. Eliseo lo miró y dijo a Elías: Padre mío, el carro de Dios. Otra vez, ese carro de fuego manifestó la gloria divina. Esta fue otra manifestación de Chequina que rodeó la presencia de Dios. Una vez más, el carro de fuego era el trono móvil de Dios. Su trono no fue visto inerte, fijo y estacionario en algún rincón del cielo. Su trono podía ir a donde quisiera que fuera. Y donde quiera que fuera su trono, su gloria iba. Y su gloria estalló en este resplandor de luz y fuego. Veamos una última. El primer capítulo de Ezequiel, uno de los capítulos más enigmáticos de toda la Biblia, donde Ezequiel habla de su visión de Dios. Sucedió que el año 30, al 5º día del 4º mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Versículo 4. Miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. La obra asombrosa del torbellino, las ruedas dentro de las ruedas de Ezequiel. De nuevo, una visión de ese trono, carro de Dios, rodeado del esplendor de su gloria. La zarza ardiente
donde Moisés vislumbra por primera vez la Chequina, no es el último episodio. A lo largo del libro de Éxodo, Dios aparece una y otra vez mientras guía al pueblo de Israel por el desierto, o la columna de nubes de día o la columna de fuego de noche. El libro de Éxodo termina después de que el tabernáculo ha sido construido y establecido, antes de que comience a ser utilizado para la adoración. Primero la gloria de Dios viene y desciende al tabernáculo. Así que cuando la Chequina está allí, Moisés sabe que Dios está allí. Y es hora de que la gente se consagre para la adoración. Pero aquí está la pregunta que quiero hacerles. Hablamos de esta refulgencia, esta luz brillante, radiante y cegadora, que es tan intensa. La magnitud de la luz es tan brillante que ciega a las personas y hace que el miedo y el temblor se apoderen de ellas. Mi pregunta es esta: ¿qué causa esta luz? Dije antes que la gloria de Dios viene de su ser interior. La Chequina es la manifestación externa de la majestad interior de Dios. Pero ¿de dónde viene la luz? ¿Qué le da su matiz, su trascendente y majestuosa refulgencia? ¿De dónde viene? El autor de Hebreos responde a esa pregunta cuando habla de Cristo, donde describe a Cristo como el resplandor de su gloria. Cristo es la manifestación visible de la gloria eterna de Dios. Cristo, en su naturaleza divina, es la Chequina. Él es el que enciende la luz, el que da el fuego y la llama a la gloria de Dios. Eso es algo increíble. Puedes pensar en eso por el resto de tus días y nunca empezar a llegar al fondo de las profundidades de eso, que Cristo es el brillo de su gloria. Es decir, la conclusión lógica sería que si no hay Cristo, si no hay una segunda persona de la Trinidad, entonces solo hay oscuridad en Dios. Un último punto rápidamente. El filósofo helénico y judío Filón de Alejandría hizo una conexión, no desde un punto de vista cristiano, sino desde un punto de vista filosófico, entre el concepto griego de la idea del logos. El logos fue este principio trascendente que dio orden, significado y propósito al universo en la filosofía griega. Filón vincula el concepto de logos a la Chequina. Luego llegas al Nuevo Testamento y al Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Logos es la divinidad de Dios, el resplandor mismo de su gloria. Y ese resplandor, la gloria Shequina de Dios, trae pureza a su pueblo. Primera de Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. El ardor de la santidad de Dios actúa para limpiarnos. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy.
Deuteronomio 34, 10 y 11 dice: Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer. Entender la vida y el llamado de Moisés nos ayuda a armar el plan de salvación de Dios, su plan para su pueblo por toda la eternidad. ¿Sabes por qué Moisés tuvo que quitarse los zapatos al acercarse a la zarza ardiente? En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul explica que en presencia de Dios, Moisés estaba pisando Tierra Santa. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.